nuestra entrevista aquí en 24 AM. Muchas gracias por la oportunidad de ponerle también el tema en este medio del COVID y todo el tema de reactivación económica y demás. Puede quedar un poco invisible ciertos sujetos sociales claves como el tema de la niñez y la juventud. Un tema que es fundamental y gracias por la oportunidad de poder poner el tema en la palestra de su medio de comunicación. Muchas gracias. Roberto, entrando en materia, con esto del COVID han quedado en evidencia pues muchos problemas que hay en nuestro país, la educación, la misma salud, pero estos niños de estos compatriotas indígenas y garífonas que se encuentran en diferentes sectores, más en aquellos aledaños, ¿cómo hacen ustedes para poder llegar, darles ese apoyo y también pues ayudar a sus familias porque es tan necesario? Si no lo hacen ustedes, aquí en el país pareciera mentira, pero no lo van a hacer. Mira, creo que en la sociedad hay muchas brechas económicas, sociales, de gran deuda. Pero digamos, si uno pone en una palestra de análisis qué grupos más vulnerables atendemos, son la niñez indígena, justamente, las poblaciones más rurales, digamos, en las zonas costeras, en las zonas de Gracias a Dios, Lloro, Atlántida, la zona de Occidente, zona de Colón. Y obviamente las brechas son muchas. Lo que hemos hecho como ayuda en acción junto con los socios locales, incluido DINAF y otros actores más, es cómo ponemos en el centro de nuestra intervención a la niñez y a su familia. Y por eso es que apoyamos varias iniciativas. Vamos viendo que una puerta de entrada es el tema socioeconómico. En el marco del tema del COVID hicimos toda una respuesta de ayuda humanitaria que llegó a más de 13,000 familias de forma directa. Llegamos con bioseguridad, con ayuda humanitaria de forma directa, alimentos y demás. Junto a eso, compramos toda una estrategia orientada a poder hacer un tema de recuperación del medio de vida, más o menos más de 20,000 quintales de frijoles, 30,000 de maíz, otra cantidad de alimentos. Se han logrado acompañar a los productores locales que tienen un impacto en la economía del territorio. Y entre toda esa acción va todo el tema de la agenda educativa en niñez, toda la agenda de niñez y derechos y protección. Ahí hemos estado apoyando el tema de las acciones para poder hacer procuración de derechos humanos de la niñez en temas de maltrato, abuso, ausencia de protección. Y ahí hemos ido a la mano con Poder de Justicia, con fiscales, con la DINAF, con todos los defensores de la niñez que están en el territorio para poder realmente poner a los niños en la protección. Y eso nos llamó más la alerta cuando vimos cómo se fueron disparando entre marzo, abril, mayo, los indicadores de abuso sexual infantil, por ejemplo. Entonces aumentamos mayor presencia, digamos, de nuestros programas, nuestros voluntarios, nuestros trabajos de técnicos en terreno para poder sensibilizar, pero también poder canalizar las denuncias con la DINAF. Y eso permitió llegar a un número importante. Ahora mismo estamos ocupando más de 7,000 niños a nivel territorial, niños garífonas, niños misquitos, niños tolupanes, niños lencas, para poder acompañarles en sus derechos, en temas de educación, en temas de protección, en temas de bioseguridad y cómo ir dando alternativas a cerrar la brecha donde hay más de 170 días sin acceso educativo. Entonces estamos trayendo una plataforma digital junto con otros actores más socios que trabajamos con nosotros como Ferema, entre otros, para poder realmente dar una respuesta a esa brecha digital en tema de educación. Así que son muchos programas, son producto de un esfuerzo conjunto de familias españolas que colaboran con nuestra organización, como también donantes como la Unión Europea, la Cooperación Suiza, Alemania, entre otros, con quienes hacemos programas de desarrollo en el territorio. Algo también entre los datos que ustedes tienen actualmente en cuanto a las ayudas que se brindan a la niñez en Honduras, en 11 municipios de Colón, Gracias a Dios, Lempira y Lloro, son 6,691 niños y niñas que están siendo atendidos con los sistemas de protección en estos 11 municipios. ¿Podría ampliarnos a qué se refiere en este sistema de protección de estos 6,691 niños? Son varias cosas. Primero, uno, el asegurar el alimento en su familia. Es una acción que estamos ocupando fuertemente. Dos, todo el tema de material educativo que hemos podido entregar de forma directa a estas familias, a estos niños, para poder tener su conectividad y su acceso al tema de educación. Tres, todo el tema de campañas educativas de radio que hemos podido desarrollar e impulsar en la zona de forma intensa para poder prevenir casos de abuso y maltrato. Cuatro, todo lo vinculado a cómo logramos dentro de esta crisis no perder la sonrisa. Hemos recuperado como el Día del Niño, por ejemplo, días festivos, comunitarios, cómo llevar también cierta alegría en medio de este COVID tan complejo. Y toda una campaña que hemos montado de teatro, títeres, todo el tema de animación. Fue una serie de 15 videos que produjimos para poder llevar un mensaje continuo a la familia, a los niños sobre protección en torno a sus derechos.
Junto a esto, hemos trabajado con la Dirección de Niñez y Familia, con DINAF, para poder hacer procuración de casos y remitir casos que requieran. Cerca de 90 casos fueron atendidos de forma directa y restituido el tema de derechos de esta niñez afectada por abuso o maltrato en el entorno de su comunidad o de su familia. ¿Se ha logrado, licenciado, quizás concientizar también a los padres de estos menores a ya no realizar una práctica que por décadas se ha venido dando aquí en el país, como es el trabajo infantil en estas zonas donde la educación no es lo primordial para la mayoría de estas familias? Mira, la brecha de ingreso económico y empleo es brutal en las zonas más remotas del país. Por eso los programas económicos que generen ingreso y empleo en la familia es fundamental, haciendo uso de cadenas de valor, como puede ser el cacao, puede ser la pesca, los granos básicos y otra ganadería sostenible, otro tipo de medios de vida, para que ese ingreso que la familia va generando le permita reducir la presión que tiene por mandar a sus hijos a un trabajo que les ponga a la violencia o les ponga a riesgos en la niña. Está claro que hay un tema de convivencia comunitaria, un tema de convivencia entre niños y su hogar como tal, y que buscamos potenciar siempre, pero no poniendo al niño en riesgo. El trabajo infantil es una práctica que no debe ocurrir, pero sí debe ocurrir un tema de convivencia comunitaria, de proteger a los niños como tal, y eso es lo que promueve Ayuda en Acción, y hemos logrado bastantes avances. Hay muchos retos, hay muchos desafíos, son muchas las brechas que existen, pero creemos que las familias que acompañamos de forma directa, como Ayuda en Acción y socios, estamos logrando llegar realmente a poder sensibilizar, educar y transformar prácticas nocivas en torno de la niñez en su desarrollo. También ustedes colaboran en estos sistemas de protección a más de 6,000 menores de edad con el tema educativo, específicamente les proveen de los materiales educativos. Sí, tenemos en el año dos campañas sobre el tema de la mochila en acción. La mochila en acción conlleva varios elementos, entre el tema de kits de materiales educativos, mochila y otro tipo de insumos, que lo hacemos con un fondo municipal de la educación. Es un fondo que promovemos con los gobiernos municipales, con el sector privado, con Ayuda en Acción y otros actores más para poder proporcionar a los niños los mínimos necesarios para poder estar en la escuela. Además de eso, hay todo un trabajo con la Red Concorde, que es una red de ONGs que estamos en el tema educativo, para poder potenciar que esas políticas de educación que están a nivel centralizado lleguen, aterricen y pagan por lo tierra finalmente en ese centro educativo llamado aula, donde está el padre, está el maestro y está el niño. ¿Qué zonas están brindando este apoyo constante con estos menores? Es que estamos en 30 municipios con el tema de niñez, todo lo que es la zona del Empira, un grupo de municipios, la zona de Lloro, con población indígena Tulupán, la zona de Colón y el departamento, gracias a Dios, con estos programas de niñez. Más otros programas que tenemos en la zona sur, temas más económicos y demás. También han capacitado a docentes en el tema de la vulneración de derechos a los menores de edad y de igual forma en esta temporada de pandemia se les ha capacitado en el manejo del COVID-19. Trabajamos que una técnica llamada cuadrante de protección. El cuadrante de protección conlleva cómo logramos que los actores de la comunidad, llámese maestro, enfermera, todo lo que refiere a autoridades municipales, toda la familia, el entorno comunitario, las fuerzas vivas, sea un cuadrante de protección de la niñez. Y un sujeto clave ahí es el maestro, la maestra, fundamental en esto. Y ha habido una muy buena receptividad. Hay maestros muy comprometidos con sus niños, muy deseosos de apoyar, pero le faltan recursos tecnológicos, digitales, conocimiento, y acompañamos como Ayuda en Acción esta formación. ¿Hace cuánto tiempo Ayuda en Acción ha estado, valga la redundancia, ayudando o apoyando a los niños en nuestro país, específicamente con este sistema? Llevamos 22 años en el país. Una lógica de nuestra organización son dos cosas importantes. Hacemos programas de largo plazo, no son programas de 1 año, 2 años, son miradas de 12 a 15 años en un territorio donde lo graduamos, ¿verdad?, de ese contexto, y toda la mirada territorial. Hay un trabajo muy afincado por poder potenciar realmente un trabajo de enraizamiento de la protección, derechos de la niñez en el territorio. Entonces, en La Mosquita, para el caso, nuestra perspectiva va hasta el 2030, en la zona de Lloro va hasta el 2028, y así en cada región tenemos una mirada de largo plazo que permite realmente hacer procesos de desarrollo más sostenidos en las zonas donde intervenimos como Ayuda en Acción.
También, aparte de las capacitaciones a los docentes, también ustedes han formado o han dado alguna capacitación a los líderes regionales, municipales, para que ellos también se sumen y también colaboren para poder ayudar a esta niñez que tanto lo necesita. Es fundamental. Como le digo, el tema de la gobernanza pasa por lograr realmente que las autoridades municipales, las mancomunidades, personal de salud, personal educativo, cuantos actores estén en el territorio puedan realmente generar una gobernanza. En este caso, proteger a la niñez, o en su caso, la parte económica. La gobernanza debe ser nuestra puerta de entrada. Sin gobernanza, sin lograr realmente esos acuerdos mínimos de los actores, ayuda a acción por sí solo no puede ser el trabajo. Es un trabajo colaborativo de entidades públicas, sector privado, la cooperación internacional y obviamente el empoderamiento de la familia, el empoderamiento de los niños y niñas en el territorio. ¿Hay apoyo por el gobierno a esta causa que ustedes están encaminando o directamente lo están haciendo ustedes? No, hay un trabajo colaborativo, como le digo, hay fondos municipales, la DINAF, que es una entidad de gobierno, ha hecho su esfuerzo con sus recursos limitados, hay que decirlo, hay una demanda importante de cómo se asignan más presupuestos a la DINAF. Y estamos logrando ciertos acuerdos básicos en el municipio. Obviamente, como le digo, la brecha, la postergación, la brecha histórica en la población es muy grande. Ahí se requiere poner los ojos. Por decía, en medio de la pandemia, lo sanitario, lo económico, ¿cómo no hace invisible a la niñez? ¿Cómo no hace invisible la protección? ¿Cómo no hace invisible la necesidad de poder relanzar e invertir más recursos públicos a esta causa? Y eso implica redefinir nuevas políticas. Por ejemplo, ¿por qué no hablar de la tasa de seguridad a la tasa de la educación? ¿Por qué no hablar un tema de canje de deuda pública por tema de educación, como ya se ha pasado en el pasado? O sea, ¿cómo plantearse nuevos mecanismos de financiación de una agenda de protección a la niñez? Y creo que implica un nivel de sensibilización para que las máximas autoridades de gobierno, tanto el Congreso Nacional como el Poder Ejecutivo, el mismo Poder Judicial por su rol en el tema de niñez, protección, en el tema de los casos que se llevan al sistema judicial, realmente respondan a eso. Y hay una brecha importante en eso. Más inversión en la niñez es mejor inversión hacia el futuro del país. Este año, con el tema de la pandemia, en muchos aspectos o en muchos sectores de nuestro país, es como si se ha visto más clara la necesidad que existe de apoyo inmediato a muchos rubros y a muchos sectores. En el caso de la niñez y de la adolescencia, ¿qué ha reflejado esta pandemia? ¿Qué ha sacado a flote en cuanto a las necesidades que hay en el país? Mire, hay varias cosas. Primero, tenemos un sistema de salud extremadamente debilitado, muy debilitado y que se pone ahorita de manifiesto. Lo otro que se pone en reflejo es la brecha digital educativa. Tenemos un modelo educativo bastante anacrónico a lo que el contexto exige y demanda. Hay el tema de actualizar currículo nacional básico, el de darle formación más pertinente al docente, la brecha digital que existe, el facilitar la conectividad viene a ser un tema fundamental que aparece a luz. Y todos los modelos económicos que tenemos que no toman en cuenta al pequeño productor, a la pequeña empresa, al pequeño emprendimiento que está en el territorio. Se requieren realmente políticas tributarias, fiscales, políticas realmente que permitan generarle mayor nivel de circulante a la población, un sistema de salud más robusto, más potente, más pertinente al territorio y un modelo educativo que sea transformador. Hay buenas intenciones, el Plan Nacional de Educación que se formuló hace 2 años es muy interesante, muy bien, muy ambicioso, pero no tiene el presupuesto, no tiene la estructura, no tiene los medios. Entonces, ahí requiere que el gobierno se repiense el presupuesto público, repiense realmente las políticas públicas y repiense hacia dónde enfocar realmente la inversión que se requiere en materia de desarrollo del país. Las regiones postergadas como la Mosquitia, como la parte de Colón, son zonas con un enorme potencial de recursos culturales, de recursos naturales como tal, cultura, biodiversidad, pero sin los medios mínimos requeridos para apalancar eso, se convierten en zonas postergadas, pudiendo ser zonas de desarrollo realmente, que realmente relancen al país. Y creo que la pandemia nos pone de manifiesto la necesidad de repensarnos el Estado, repensarnos la forma de acción pública y repensarnos como ciudadanía, como gobierno, como cooperación, hacemos las cosas diferentes. Hay muchas brechas que se han acumulado históricamente por un mal manejo. En nombre de la pobreza, más de 20.000 millones de lempiras se fueron en varios periodos de tiempo en cuanto al tema de inversión en materia de pobreza. Efectos, resultados, queda la gran pregunta. El reto ahorita es cómo repensamos la gestión pública, tanto del gobierno como la cooperación. Los gobiernos municipales juegan un rol fundamental en eso y el sector privado no puede darle la espalda al desarrollo. Se requiere un sector privado más comprometido con el desarrollo del país. ¿Por qué será que no quieren invertir?
¿Por qué será también de que no quieren ellos participar en este tipo de proyectos si, como dicen, juntos avanza un país? Y aquí nadie se había preocupado quizás por los niños y niñas de nuestro país. Tienen que llegar organizaciones internacionales como ustedes, Plan de Honduras y otras que están haciendo algo para poderlo sacar adelante. Y más ahorita que con esto de la pandemia la educación ha generado un cambio de manera brutal en los sistemas, carencias que también quizás la mayoría de estos menores que viven en estas zonas que usted ha mencionado, pues no tienen ni siquiera para poder tener acceso a la misma educación. Yo creo que hay varios elementos. Primero es esa mirada política de Estado versus política de gobierno. O sea, si yo miro la mirada a 4 años, es muy reducida. Si miro la política de Estado, pensando el Estado a largo plazo, donde el presupuesto público se transparenta, se eficienta, pongo a los funcionarios de carrera al frente, toma decisiones de política pública. Si yo pongo de frente a eso un pacto por la unidad en la gestión de desarrollo del país, si yo pongo de frente mecanismos de veeduría y transparencia para la gestión público-privada, si yo pongo de frente qué acuerdos mínimos queremos del país, creo que avanzamos. Ha habido intentos, ha habido buenos funcionarios, ha habido personas muy comprometidas, los hay en este momento, pero sin dudas nos falta repasar como sociedad hondureña. O sea, realmente cómo nos reencontramos como sociedad hondureña. Y eso implica superar diferencias que tengamos por interés colectivo. Superar mis diferencias político-partidarias por una visión compartida del país que queremos. Al final es un solo barco. Este es un barco único. Y este barco va a poder navegar a la altura que requiere las circunstancias si logramos la unidad de la familia hondureña. Y eso para también poner de frente qué miro a largo plazo. Y la niñez, como decía en la introducción, no solo es el futuro del país, es el presente. Hoy son los niños que están pendientes de sus derechos, de sus necesidades. Lo que hoy siembra la niñez en educación, lo que hoy siembra niñez en salud, lo que hoy siembra niñez en oportunidades, en los jóvenes laborales, es lo que yo voy a poder cosechar el día de mañana como un país más justo, más equitativo y más humano. Pero eso implica realmente ponernos de frente y desnudarnos, pues. ¿En qué he fallado yo como gobierno? ¿En qué he fallado yo como cooperación? ¿En qué he fallado yo como ciudadano? Y realmente desnudarnos, en buen sentido de la palabra, para ver de frente qué hacemos juntos, qué hacemos diferente. Si queremos resultados diferentes, hay que hacer las cosas diferentes. Pero no podemos ir con la misma técnica, la misma forma de hacer política, la misma forma de hacer el Estado, que no permite realmente cerrar las brechas. Programas hay bonitos, buenos pilotos, pero que no escalan a nivel nacional. La escalabilidad y la replicabilidad son 2 elementos básicos para generar prosperidad a largo plazo. Pero de nada sirve un proyecto bonito en un microcosmos si no es escalable y replicable. Y eso es la política pública. La política pública tiene que ser el mecanismo por el cual yo permito realmente avanzar en una agenda compartida a largo plazo. Y eso implica poner, como decía, de lado mis intereses particulares y poner en común los intereses colectivos como ciudadanía hondureña. Licenciado, su mensaje final para toda la población hondureña, para que realmente no dejemos de exigir a las autoridades el apoyo que se requiere a la niñez y a la adolescencia de nuestro país, y el llamado también, su llamado como parte de ayuda en acción a las autoridades gubernamentales para que presten atención a nuestra niñez y se den cuenta de la importancia que tiene para que podamos más adelante tener un país mejor realmente y entregar en manos de estos niños que mañana van a ser los futuros profesionales, entregarles un país también en óptimas condiciones, no entregarles lo que lamentablemente hemos estado sufriendo últimamente, un país desgarrado en muchas áreas. Mire, hay un año, el 2021 tiene un año de doble connotación. Es un año electoral y es el bicentenario de la independencia del país. ¿Por qué no realmente pensarnos en un año que sea realmente diferenciador? Son 200 años el bicentenario, o sea, no es poca cosa. ¿Cómo hacemos del año 2021, pensando desde ahorita en la planificación conjunta, un año del gran acuerdo del país, el gran pacto por el país? Un momento en el cual realmente las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, las fuerzas económicas, las fuerzas culturales que el país tiene, llegamos a un consenso de cómo nos miramos al menos en una década, de cómo nos pensamos, cómo aprovechar el 2021 como una oportunidad para un diálogo político-social. Y creo que ese es el mensaje. Pensemos por encima de mi interés personal, el interés colectivo. Un año electoral para poner en la agenda pública los temas que nos interesan, un año electoral para poner en la agenda pública
los desafíos del país tiene y un año 2021 con el bicentenario con un sentido de patria, sentido de patriotismo de hondureños. ¿Qué hacemos por Honduras mirándolo a largo plazo? Este mensaje de misión, y obviamente nosotros como Ayuda en Acción, como una organización social, estamos apuestos a colaborar, a participar en todo lo que esté, como sea una organización invitada al país, a aportar nuestros recursos y conocimientos en lo que sea posible. Muchas gracias, licenciado, por habernos acompañado en la entrevista de 24 AM. A ustedes, muchas gracias, muy amables. Bueno, y recuerden, este es un tema y algo que él ha mencionado es muy importante. Ojalá que el 2021 sea el año en donde se tenga que planificar y replantear una estrategia de país para que se pongan en consideración todos estos problemas y de ahí comencemos de cero.